Bueno, estamos con el licenciado Carlos Dávila. Él es psicólogo diplomado en neurociencia aplicada, terapeuta clínico, escritor y conferencista. Gracias, Charlie, por estos minutos para aportarle al grupo de Launching Leaders. Esta es la versión Uruguay, así que de todas maneras hay gente de Buenos Aires, de Uruguay y de otras provincias también, o sea que es un programa nuevo, muy interesante, que su traducción al español obviamente es Forjando Líderes, y nos ayuda un poco a transitar mejor ese camino interior que todos tenemos, ese desafío, ¿no? ¿Cómo Ujú. estás, Charlie? Muy bien, muy bien. Contento de estar Bueno, acá. buenísimo. Te estaba recordando una frase que es muy popular, que es conócete a ti mismo, ¿no? Se le atribuye a Sócrates, pero sabemos que estaba en el oráculo de Delfos, ahí en el templo, escrita, y bueno, muchos la han usado, pero bueno, se ha popularizado a través de Sócrates. Y este es un poco uno de los grandes objetivos de este programa, el conócete a ti mismo. ¿Qué, qué nos podés aportar desde tu visión, desde la terapia, desde la neurociencia acerca de esto? Bueno, hay algunas claves muy particulares para conocerse uno mismo. Eh, el psicólogo y filósofo, entre otras de sus especialidades, Carl Jung, él decía que para que uno sea capaz de conocerse uno mismo, lo primero que tiene que hacer es dejar de negar la porción de uno que no le gusta. Ujú. Bueno, Y en este camino de conocernos a nosotros mismos, eh, la parte principal quizá tiene que ver primero con interiorizarnos y mirar para adentro para ver cuáles son nuestros valores y nuestras percepciones sobre el mundo, nuestras ideas y opiniones reales versus las que nosotros ofrecemos a la mayoría. Porque en general el ser humano trata mucho de adecuarse a las situaciones, al público que tiene alrededor, a la situación en cuanto a su propio rol en esos grupos. Por ejemplo, una cosa es mi persona familiar, otra cosa es mi persona con mis amigos, otra cosa es mi persona laboral. Y desde estos lugares lo que sucede es enmascaramos porciones de nuestro carácter para adecuarnos a lo que se espera de nosotros en esa situación. exactamente. Si nos acostumbramos durante mucho tiempo a enmascararnos, lo que sucede es que dejamos de recordar quiénes somos y empezamos a creer que somos esa máscara. Exacto. Lo que se llama a veces el personaje, ¿no? O sea, Tal adoptamos cual. un personaje en determinadas, puede ser para los que somos cristianos o tenemos una religión, como en el caso de este grupo, bueno, somos uno en la iglesia, quizás somos otro en el trabajo y somos otro en el hogar, ¿no? Ujú. ¿Puede pasar eso? No solo puede pasar, sino que es la forma en que la mayoría de las personas vive. De hecho, Mm, es cierto que hay porciones de nuestro carácter que no se ajustan a todas las situaciones. Por ejemplo, mi modo competitivo deportivo no tiene nada que ver con mi modo religioso el domingo en la iglesia. exactamente. Pero sí es cierto que muchas veces tenemos tanto miedo de no ser aceptados, o de no ser reconocidos, o incluso de no ser queridos por las personas que nos importan, que fragmentamos quiénes somos y ofrecemos pequeñas cuotas de eso para ver qué es aceptado y qué no. En ¿Y vez esas de, concesiones que damos, son buenas o son malas? Porque a veces nos puede permitir conciliar o machar con otra persona o con otro entorno. el, el asunto es cuando yo estoy tapando o escondiendo el grueso de mi personalidad detrás de dos o tres cosas que creo que son las que son aceptadas. Por ejemplo, yo puedo ser muy políticamente correcto al hablar, pero si yo me guardo todas las opiniones y los pensamientos que tengo personales y solamente respondo lo que creo que se espera que responda en la situación, estoy yendo en contra de quién soy. ¿Y cómo Entonces hago me para estoy conciliar eso? desconociendo. Claro, ¿cómo hago para conciliar esas personalidades o esos personajes o unificar o alinear, digamos, ¿no? Todo eso. ¿De qué La manera o qué base, maneras? Seguramente son muchas. la base de que uno sea consistente con uno mismo tiene que ver con lo que en psicología se conoce como una de las fórmulas de la felicidad. La noción de felicidad en la sociedad está muy bastardeada y relacionada exclusivamente con la alegría y el júbilo,
Cuando la felicidad real tiene relación mucho más directa con la paz interior. La forma principal en que un individuo puede realmente ser feliz, a pesar de que esté enfrentando situaciones adversas, es que dentro suyo haya paz. Y esa paz se logra a través de la coherencia y la sincronicidad entre tres partes nuestras: nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestros actos. Ujú. Entonces, si lo que yo pienso personalmente tiene coherencia con lo que siento, y en base a esas dos cosas hago para mantener esa coherencia, logro una paz interior suficiente como para sentirme feliz, y no que esa felicidad sea solamente una respuesta corta a momentos de gratificación, sino que me siento feliz a lo largo de mi vida. Bien, y desde el punto de vista de Cuando, la neurociencia, que vos sos un especialista, ¿no? Eh, digamos, con esos transmisores como puede ser la dopamina, la serotonina y demás, sin entrar demasiado profundo en el tema, ¿no? ¿Se puede ver reflejado eso? Si cuando yo busco demasiado placer, estoy como de alguna manera entrando en una especie de droga, ¿no? Como las redes sociales o como lugares así. a ver, lo importante de entender esto es que cuando yo encuentro este equilibrio dentro mío, se equilibra el resto de mi biología. Mi Bien. biología no va separada de lo que yo soy espiritualmente, por ejemplo. Entonces, si yo me, si yo me comprometo conmigo mismo a ser coherente con lo que pienso, siento y hago, inmediatamente la biología de mi cuerpo acompaña eso. Y por ejemplo, cada vez que yo haga algo que va acorde a mis intenciones de logros y objetivos, voy a recibir un premio de dopamina. Ujú. Pero no va a ser la clase de premio de dopamina consistente, corto y adictivo que, por ejemplo, como decía, produce consumir redes sociales todo el tiempo. Claro, claro, claro. Entonces, hay una cosa muy importante que tenemos que tener en cuenta, que es: para que la mente funcione correctamente, el cuerpo tiene que acompañarla. Y para que el cuerpo funcione correctamente, la mente lo tiene que acompañar. Entonces, si yo no trabajo, supongamos que yo soy un tipo muy saludable, que voy al gimnasio, controlo mi dieta, me hago estudios médicos, me encargo de mi salud física, pero desatiendo mi salud mental. Mi cuerpo igualmente se va a enfermar, igualmente va a fallar, igualmente va a tener complicaciones que no estarían si mi mente estuviese en orden. Y esto tiene mucho que ver con el cuidado personal, con que yo sea consistente con equilibrar lo que yo pretendo lograr con mi vida y tener metas reales que tengan que ver con mis deseos reales. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que nos suele pasar muy habitualmente es: nos dejamos llevar mucho por lo que la gente dice u opina sobre, por ejemplo, qué carrera me convendría tomar o qué clase de trabajo podría llegar a aspirar. Y cuando uno se pone a pensar, por ejemplo, en lo laboral o en los estudios seculares, eh, aparece como una reglamentación exterior, y le damos mucho énfasis o mucha relevancia a las opiniones ajenas, cuando nadie siente ni piensa lo que a nosotros nos pasa adentro. Entonces, que la gente en su buena voluntad trate de sugerirnos cosas, no significa que a nosotros nos sirva para nuestros objetivos. Si el Seguro. sueño de mi vida es tener, no sé, un restaurante y convertirme en un gran chef, y hoy trabajo de mecánico y estoy estudiando filosofía, no Ujú. estoy siendo coherente con mis objetivos, Por entonces no los voy supuesto, a alcanzar. por supuesto. Ahora, es algo que para lo cual ese cambio, que evidentemente todos estamos en algún punto donde tenemos que hacer un cambio, y creo que nuestros alumnos hoy están acá justamente con ese objetivo, ¿no? ¿Qué cambio puedo hacer para mejorar mi vida, ¿no? Que la paciencia está incluida dentro de eso, ¿no? Ujú. Y en qué grado? ¿Y paciencia hacia quién? ¿Cómo llevarlo Eh, adelante? lo primero es entender que ningún cambio que se sostiene en el tiempo es rápido o inmediato, y tampoco es brusco.
O sea, si yo, por ejemplo, digo, eh, nunca en mi vida me gustó estudiar, pero ahora como tengo metas nuevas, voy a hacer una carrera y la voy a estudiar en 3 años porque me voy a matar estudiando. Y no tengo ni siquiera la costumbre de estudiar. Lo más probable es que yo esté seteándome a mí mismo para fracaso. Claro. ¿Por qué? Porque cambiar de no hacer nada relativo al estudio a pretender meter 8 horas de estudio diario es algo que es insostenible en el tiempo. Entonces, la base de ser capaz de corregirse a uno mismo tiene que ver con tener paciencia con los tiempos que cada proceso lleva. Y estos procesos no están dictados por los seres humanos. Estos procesos son de una entidad superior, son de reglas superiores, que tienen más que ver con nuestro origen divino. Dios ha determinado y nos ha dado las herramientas para lograr cosas, pero para lograrlas tenemos que ser capaces de aprender a esperar. Y hoy que vivimos en una época de absoluta aceleración e inmediatez, nos cuesta mucho aceptar que las cosas no van a ir a los tiempos que nosotros queremos, sino que, por ejemplo, corregir una porción de mi carácter va a conllevar que yo haga ciertos esfuerzos, ciertas prácticas, ciertos ajustes en mis costumbres y demás, y eso conlleva un tiempo, Exacto. aunque yo tenga una Establecer enorme nuevos hábitos. determinación. Por Establecer ejemplo, nuevos hábitos, por ejemplo, ¿no? aunque yo tenga una enorme decisión sobre algo, tengo que aprender a aceptar que los tiempos en los que las cosas funcionan son dirigidos por un poder superior, no por las reglas de los hombres en este mundo y en esta época de la sociedad. Entonces, la paciencia tiene que ver primero conmigo, con aceptar que yo no voy a cambiar inmediatamente, pero que si yo me tomo el trabajo de armar un plan y me ejercito a mí mismo, lo puedo lograr. Y lo otro es entender qué cosas están dentro de mi espectro de control. O sea, qué consecuencias de mis acciones están directamente relacionadas con estas y cuáles no. Porque en el cuáles no es donde yo me tengo que empezar a ayornar a los tiempos de Dios. Justamente iba a eso, ¿no? Pensar en tener paciencia hacia los tiempos de Dios, ¿no? Ujú. Y es el otro grado de paciencia tan importante. Y es crítico entender que la paciencia a los tiempos de Dios no tiene que ver con que Dios sea un ser caprichoso que me va a estirar o me va a empujar de distinta manera, sino simplemente que Dios comprende cómo soy, quién soy, por qué Él me creó. Entonces Él sabe cuánto tiempo y qué cosas tienen que suceder en mi vida para que algo específico se logre, para que yo aprenda algo, para que cambie algo. Entonces muchas veces yo hago un plan, mi plan es completamente falible porque soy un ser humano falible, y si mi plan no se cumple como yo espero, me frustro. Cuando no me doy cuenta de que mi espectro de control real es muy pequeño. Hay muy pocas cosas sobre las que yo como individuo tengo un control real, que tienen que ver con lo que yo permito que pase por mi cabeza, mis pensamientos, lo que me doy permiso y a lo que le doy espacio para sentir, y específicamente a lo que hago. Porque yo puedo pensar muchísimo y sentir muchísimo sobre cosas, pero si no llevo a cabo las tareas, si no me ejercito, si no cambio, si no ajusto, no hay manera en la tierra de que yo pueda lograr algo. ¿Cómo trabajamos con nuestra voz interior, Carlos? Eh, la parte Es un tema fundamental, difícil, ¿no? Porque a veces, bueno, los espirituales o los que profesamos esta creencia, creemos mucho en la voz del espíritu, pero en el Ujú. medio de eso se juntan millones de pensamientos y de voces internas, ¿no? ¿Cómo equilibramos, cómo balanceamos eso? Hay dos herramientas puntuales que por ahí a veces pasamos por alto cuando leemos las escrituras o cuando estudiamos el Evangelio en cuanto a cómo Dios se conecta con nosotros. Primero, Dios no le habla a todas las personas igual. O sea, nuestras impresiones espirituales no van a ser iguales para todos. Las personas que son más emocionales van a recibir algunas contestaciones que tienen que ver con sus emociones, pero en general Dios nos habla a todos en ideas. Él planta nociones en nuestra cabeza que si uno las analiza, se da cuenta que no son propias, no son elaboradas por nosotros. Y en ese proceso de reconocer lo que viene de la voz del Espíritu, necesitamos
sí o sí ser conscientes de que primero tenemos que encontrar paz interna y callar nuestra propia voz. Si yo, por ejemplo, oro pidiendo a Dios ayuda con alguna tarea o algún objetivo específico y nunca tengo mi mente callada, Dios no me va a hablar. O sea, lo va a intentar y yo no voy a escuchar. Esto que en las escrituras habla muchas veces de la voz apacible del espíritu tiene que ver con que si yo no soy capaz de encontrar un poco de paz en mi mente para prestarle atención a esta información divina, se me va a pasar por alto. Dios me la va a dar, las respuestas van a llegar y yo no las voy a escuchar porque voy a estar muy ocupado con mis propios pensamientos. Exactamente. Bueno, tiene que ver con esa sintonía, ¿no? Como en las viejas radios, ¿no? Donde Ujú. teníamos que sintonizar exactamente el dial para que llegara la frecuencia. Y muchas Y fíjate que veces pasa eso. en el ejemplo de la radio sucede. Cuando uno estaba tratando de sintonizar el dial, hacía silencio para escuchar cuando uno lograba empezar a acercarse a una radio que estuviera transmitiendo. Ahora, si yo tenía ruido en el ambiente y yo estaba hablando y demás, era muy difícil sintonizar. Muy bueno. Quizá para los más jóvenes que no llegaron a eso porque encontraron radio digital y podcast y Ujú. demás, la noción tiene mucho que ver con que si yo estoy haciendo tres o cuatro cosas en simultáneo y escuchando, no sé, un video de YouTube mientras tengo música de fondo, mientras veo el celular y scrolleo, no puedo prestarle atención real a nada, porque en mi mente lo único que hay es ruido. Y para escuchar la voz del espíritu, necesito silencio acá. Y eso hoy en día es muy difícil de lograr porque estamos tan mal acostumbrados a ser bombardeados y absorber un montón de contenido que no nos da nada, pero llena el lugar, que vamos a tener que ser pacientes con nosotros en tratar de limpiar un poco todo eso, de alejarnos un poco quizá de la tecnología para pasar un poco más de tiempo pensando por nuestra cuenta, razonando, buscando soluciones y tratando de entender qué información me da Dios y qué información tengo yo para lograr las cosas que tengo que lograr. Porque Dios espera Bueno, que seamos agentes propios. exactamente. Licenciado, muchísimas gracias. Sé que estás corriendo con tu tiempo ahí en la Gran Buenos Aires, ¿sí? Yo ahora estoy desde Córdoba, como un poquito más tranquilo desde acá, y sin tanta vorágine, pero de todas maneras tengo que poner en práctica todas las cosas que dijiste. Bueno, una de ellas ya la hice, dejé redes sociales, salvo para la parte mía comercial, y te puedo asegurar que estoy sintiendo una paz que hacía tiempo que no sentía y me está permitiendo dedicar el tiempo, perdón que hable de mí mismo, pero bueno, justo es un ejemplo muy reciente y tiene mucho que ver con lo que dijiste. Me está permitiendo tener más paz y más concentración en las cosas. Ujú. ¿Y que, quisieras dejar algún pensamiento final para nuestros alumnos? Quizá la herramienta más útil para todo esto es sentarme conmigo mismo y escuchar. Alejarme del ruido, alejarme de las voces externas, alejarme de todo, sentarme tranquilo un ratito todos los días y escucharme a mí, escuchar qué pasa en mi cabeza. Muchas veces nos vamos a encontrar, que me pasa con los pacientes, que hay tanto ruido en la cabeza que nos sentimos incómodos de hacerlo, por eso buscamos el ruido interno. No nos gusta lo que pasa en nuestra cabeza. Pero si no nos enfrentamos a eso, es imposible ser una persona mejor. Bueno, licenciado Carlos Dávila, especialista en neurociencia aplicada, terapeuta, miembro de nuestra iglesia también. Ujú. Muchísimas gracias por este aporte que creo que es invalorable. Bueno, un placer haber sido útil y estoy pendiente para cuando me necesiten. Muchas gracias, Saludos. Chao, chao. Hasta luego.